y a los que están de viaje muy lejos o que vienen de regreso ya, también que los guarde en el camino. Así es, en el nombre de Jesús. El día de ayer estuve en una reunión con el pastor Romeo, con un hermano de Toluca. No es probable, es más bien ya seguro que se va a abrir otra iglesia en Toluca. Vamos a trabajar en esa otra iglesia. Aunado a eso, ayer me pasaron otro teléfono de otro hermano, de otro pastor, que también fue mi maestro y fue nuestro mentor de mi esposa, y de mí, fue nuestro mentor en un momento dado. Y bueno, volví a conectar con él, ya no tenía contacto, volví a conectar con él y yo creo que también pronto lo vamos a invitar. Es más, ya indirectamente ayer lo invité para que también viniera a visitarnos y pues a darnos una enseñanza, una plática, una predicación. Y yo creo que muy pronto van a conocer a otro pastor. Ok. El día de hoy tenemos un tema: el soplo de Dios. El soplo de Dios no es tan así como se escucha, nada más un soplo y ya. Bueno, yo creo que sí, pero un soplo de Dios trae muchas cosas consigo. Trae muchas cosas consigo. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, vamos a hacer algo. Inhala. O sea, exhala. Otra vez. ¿Viste eso? ¿Sí viste? ¿Viste lo que entró a ti y lo que salió? ¿Qué entró? ¿Y qué salió? ¿Lo viste? No lo viste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aire no se ve. Y así también es lo espiritual. Lo espiritual es aire, no se ve, ¿sí? Pero se puede sentir. ¿Sí o no? Háganlo. Y se siente, soplen, se siente. El aire no se ve, pero se puede sentir. Y así es lo espiritual. Todo lo espiritual así es. No se ve, pero se puede sentir. Sí. Puse como tema el soplo de Dios, pero vemos en la Biblia el soplo puede ser aire, el aire también lo podemos llamar viento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Y se llama de muchas otras maneras también, ¿no? Torbellino, es un aire, es un aire. Allá en el rancho le llamábamos nosotros remolino, ¿no? Y había unos remolinos muy, muy enormes que hasta a veces nos tiraban, nos arrastraban un poquito. Hoy algunos llegaron a arrastrar, ¿no? Y es lo que viene siendo en algunos otros lugares como ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como tornado, ¿no? Como tornado. Y acá pues le decíamos remolino, pues es un pequeño tornado, muy pequeño, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es el viento? El viento es la fuerza natural. En su significado más amplio representa el aliento de vida, ¿sí? ¿El aliento de vida en dónde? El aliento de vida en los seres humanos, es decir, en nosotros, ¿sí? Y el poder creador de llenura de Dios y de su espíritu, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el viento, ¿sí? Es un poder creador y que nos trae una llenura de Dios y también nos trae su Santo Espíritu, ¿sí? O el Espíritu de Dios, ¿sí? Dos palabras de la Biblia, la hebrea ruach y la griega neuma, contienen el significado básico de viento, pero esas palabras también a menudo se traducen como espíritu, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, el significado principal de la palabra ruach es viento. La teofanía, ¿se saben qué es la teofanía? ¿No? Son las manifestaciones de Dios, ¿sí? O sea, las manifestaciones de Dios a menudo se asociaban con el viento. Hace poco tiempo, no voy a decir que mucho tiempo, hace poco tiempo, por ahí como por el 2002, o sea, unos 3 o 4 días, tal vez, casi un mes, ¿verdad? Como por el 2002, nos reuníamos, éramos, yo creo que en ese entonces allí éramos como unos 200, yo creo más o menos.
y nos reuníamos en un taller mecánico que tenía como unos 800 metros de 800 metros cuadrados, ¿sí? Más o menos. Y en ese taller se ponía una lona, o algunos lo conocen como una carpa, ¿no? Para reunirnos y que nos cubriera pues de las inclemencias del tiempo, del sol o de la lluvia. En ese tiempo que le estoy hablando, pues estoy hablando un tiempo de lluvia. Y un día de ese tiempo vino un profeta de Dios. Ya a lo mejor lo han escuchado nombrar, o a lo mejor yo mismo lo he nombrado aquí. Su nombre, Roberto Durán, ¿sí? Y mientras él ministraba, este hombre, Roberto Durán, todavía lo recuerdo, un hombre que se vestía totalmente de vaquero, ¿sí? Un bigote como el de Emiliano Zapata, ¿no? Unas bototas, un pantalón vaquero y un cinturón así grandote con hebilla grande, de un totalmente vaquero, ¿sí? Se vestía. Pero porque sabemos, seguimos teniendo noticias de él, no, nada más, no, o sea, es un hombre de Dios tremendo, fuerte, en la unción del Espíritu Santo, forma increíble, ¿no? Y bueno, guardo dos recuerdos muy fuertes cuando vino esa ocasión. Mientras él ministraba en esa lona, que era una lona bastante grande, pues para cubrirnos a todos, era bastante grande la lona, muy pesada. Cuando él estaba empezando a ministrar, cuando él empezó a orar, se escuchó un viento, como dice la Biblia, un viento recio, ¿no? Un viento que corrió por la lona, pero era la unción que traía, no era otra cosa, sino la unción que traía este hombre. Se escuchó como si hubieran corrido. No sé si han escuchado algunas veces en este lugar, aquí arriba, nosotros hemos escuchado cuando corren gatos, porque se suben los gatos. Así se escuchó en esa lona, como si hubiese habido una, ¿cómo se dice? Parvada, no, parvadas son pájaros, ¿verdad? Una manada, no sé, de gatos, ¿no? Pero era un viento, realmente era un viento, era el espíritu que se escuchó, que sonaba. Y después de que se escuchó eso, él continuó ministrando y orando. Y recuerdo incluso que en esos momentos, ese día que él ministraba, nos dijo: pongan sus manos, dice, en forma de copa, porque algo van a recibir, pongan sus manos en forma de copa. Y recuerdo que yo las puse, yo no sé los demás, yo no me centré en los demás, pero yo sí las puse, formé mis manos en forma de copa, ¿no? Y cuando estaban ya en forma de copa, que él terminó de orar, dijo: ahora pongan esas manos en su corazón, porque algo va a poner Dios. Y cuando hago esto, literal, hermanos, sentí fuego que me quemaba todo mi ser, y no pude hacer otra cosa más que gritar ¡ah! Porque sentía fuego, sentía que me estaba quemando. Literal. O sea, el Espíritu Santo estaba, pero de una forma increíble. Es en ese tiempo que les digo que yo llegaba a la iglesia, antes de llegar, cuando íbamos, yo escuchaba, sentía tanta la presencia de Dios. ¿Alguien se ha acercado a alguna ocasión a donde hay postes de luz que cruzan líneas de alta tensión, y cómo se escucha que truenan? Ese sonido yo lo escuchaba. La presencia de Dios era tan fuerte que yo escuchaba ese sonido eléctrico. Sentía tra, 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 y escuchaba cómo tronaba tra, 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 tra. Era una presencia de Dios tan increíble, tan fuerte, que antes de llegar yo empezaba a sentir y empezaba a querer temblar mi cuerpo y empezaba a escuchar ese sonido tra, 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 tra. O sea, una presencia de Dios muy, muy fuerte. Por eso muchos de los que llegaban a esas reuniones yo veía como unos todavía no entraban y caían de rodillas. Otros todavía no entraban y ya sanaban. O sea, porque era la presencia de Dios tangible, fuerte, muy, muy fuerte, ¿sí? Y bueno, les digo, yo sentí ese fuego que me quemaba, entonces nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar muchas cosas que hemos vivido, que el Espíritu Santo ha hecho con nuestras vidas, que hemos sentido su presencia de una forma poderosa, de una forma tremenda, ¿no? ¿Y qué anhelamos? Hermano, eso es lo que anhelamos. Eso es lo que anhelamos, que venga a esta iglesia. Anhelamos que esa presencia, que esa gloria, que ese poder, que ese viento recio llegue a esta iglesia. Llegue a esta iglesia. No hay otra forma más de poder enderezarnos correctamente. Solamente la presencia de Dios nos endereza de una forma correcta.
Solamente la presencia de Dios nos trae temor. Solamente el soplo de Dios, cuando sopla sobre nuestras vidas y viene ese viento recio, hace que caminemos de una forma recta, derechitos, por temor y por amor. Porque delante de Dios, cuando viene ese poder, no puedes caminar de una forma chueca. Porque, ¿te acuerdas lo que le pasó a Ananías y a Zafira? Pues eso puede suceder, hermano. Cuando viene una presencia tan fuerte, y cuando alguien se porta de una manera chueca, eso puede suceder también. Pueden caer muertos. O sea, anhelamos la presencia de Dios, y por eso muchas veces les digo, ¿de verdad también ustedes la quieren? El que no se enderece puede caer muerto. Y no nada más en Ananías y Zafira. Hemos sabido de varios avivamientos cuando llega la presencia de Dios y que algunos están en contra. ¿Cómo se mueren? Porque están en contra. Y no están en contra del hombre, están en contra de Dios. Y no se dan cuenta. Y ha habido muertos en avivamiento. ¿Por qué muertos? Vuelvo a repetir, porque se oponen a la presencia de Dios. Entonces anhelamos ese viento, anhelamos ese torbellino de fuego que se llevó a Elías al cielo, ¿no? Que venga sobre nosotros. Anhelamos esa gloria, anhelamos recibir ese poder de Dios aquí en esta iglesia. Anhelamos volver a sentir ese poder que sentimos en una ocasión. Digo, lo hemos sentido y lo seguimos sintiendo, pero no al nivel en que estaba. No al nivel en que estaba. O sea, dice la palabra que lo pasado es pasado y que no anhelemos eso que ya pasó. Pero ¿saben qué? Anhelamos algo más grande todavía. Porque eso ya lo vivimos y ya pasó. Anhelamos que venga algo más grande todavía. Más grande, ¿no? Primero de Reyes 19. Dice, Elías huye a Joreb. Primera de Reyes 19, ¿lo tenemos, hermanos? Bueno, acá ya lo pusieron. Ok. Vámonos entonces. Y al cabo está al frente, dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Pero a cuáles profetas? A los profetas de Baal. ¿Sí? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, Elías, después de haber acabado con los profetas de Baal, con los profetas del enemigo, le tuvo miedo a Jezabel, porque Jezabel era la esposa del rey y amenazó con matar a Elías. Entonces Elías tuvo miedo y se fue de allí, se fue, ¿no? Se fue ¿a dónde? A donde no había nada, al desierto, ¿sí? Y estaba tan mal, que él deseaba morirse. ¿Quién ha estado así? ¿Quién alguna vez ha estado tan mal que desea morirse? Yo creo que más de uno aquí. Yo creo que más de uno aquí ha estado tan mal en ese sentido que desea morirse, ¿sí? Pero aún así en ese estado, él le habló a Dios, ¿no? Él le dijo, Señor, quítame la vida, ¿no? Ya quítamela, Señor. Pero que seas tú, Dios, ¿no? ¿Sí? Y el Señor, viendo el estado de cómo estaba Elías, mandó un ángel para que le diera de comer. ¿Sí? El ángel fue, ¿no? El ángel le tocó y dijo, ándale, cómete, aquí te traje tu torta para que con jamón, con pierna y con piña, y allí le echó, ¿no? ¿Cómo se llama? El de cerdo, que luego el tocino, ¿no? Así bien doradito, bien rico, un chile jalapeño ahí le puso, un jitomatito y órale, aquí está la torta, ¿no? Una torta así de este tamaño, ¿no? Este vuelo. Y órale, cómetela. Y dice que se la comió, pero volvió a dormirse. Pero entonces dice que volvió a ir el ángel otra vez, por segunda vez, y lo tocó otra vez diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y fíjense bien, fortalecido
Sí, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, lo que le dio el ángel lo fortaleció tanto que no volvió a comer por 40 días y por 40 noches estuvo caminando y no volvió a comer. ¿Sí? Y lo dice aquí, ¿no? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Quiere decir que no descansó, ni comió, ni bebió. No necesitó más. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado una comida tan especial que pudo aguantar todos esos días, ¿no? No necesitamos otra cosa, necesitamos el alimento de vida. Necesitamos el alimento espiritual. Tenemos la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Y muchas veces la dejamos de comer, por eso nos sentimos tan débiles. Por eso llegan desánimos. Y por eso a veces los desánimos nos tiran, porque no le damos al espíritu el alimento. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Así como alimentas tu cuerpo, debes alimentar tu espíritu. ¿Cuántas veces al día alimentas tu cuerpo? Pues mínimo lo que no pueda 2 veces al día. Alimenta su cuerpo mínimo, pero son 3 veces y a veces más. Pues así mismo debes alimentar tu espíritu a través de la palabra, con la palabra. Con eso te alimenta tu espíritu. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sí, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que le dijo: tú ya no vas a estar aquí. Tú ya no vas a estar aquí. Eliseo va a estar en tu lugar, Elías. Ya Dios le estaba avisando. Ya Dios le estaba avisando. Como Elías dijo: ya mátame. Dice: bueno, pues entonces no te voy a matar, pero te voy a llevar conmigo, ¿no? Sí. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que se escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sí? Entonces, realmente no era el único que quedaba. Dice el Señor, Él iba a levantar otros 7,000 más. Otros 7,000 más. ¿Sí? Otros 7,000 más que adoraran a Dios. El Señor va a traer más personas que adoren a Dios con todo su corazón, con todo su ser. No somos pocos, hermanos. Hubo tiempo, en serio, estaban mis niños que están aquí. Sacha todavía no estaba en ese tiempo, ya estaba. Todavía no. Mi esposa y yo, 2, 4, 5. Y el hermano Francisco y Rosa. Nada más. Nada más. Y aquí estábamos nosotros, 4, 5, 6. Y a veces no venía el hermano Francisco y Rosa porque se iban así como ahorita de viaje. Quedábamos nosotros. ¿Sí?
Estaban las sillas vacías, les predicábamos a las sillas, ¿no? O sea, entonces el Señor tiene sus tiempos y tiene personas. Tiene personas que le aman. Tiene personas que aunque ellos no se han dado cuenta, necesitan a Dios en su corazón. ¿Sí? Hay personas que Dios ya ha preparado sus corazones y que están listas para venir, que hay una pasión, un anhelo de conocer a Dios. Y es mejor de esa manera venir por nuestra propia cuenta que ser forzados. Les decía que nos reunimos con el pastor Romeo y con otro hermano que fue forzado a regresar a la presencia de Dios. Hermano, te recomiendo, nunca te salgas de la presencia de Dios. Te lo recomiendo. Fue forzado, hermano. Dios lo pasó por, ¿qué puedo decir? Por dolor, por quebranto, muy fuerte. Primero, este hombre es un empresario. Eso es un empresario. Entonces, nos reunimos primero con él, llegamos como 2 horas antes que el pastor Romeo. Estuvimos platicando. Este hombre es un empresario. Y lo primero que hizo Dios, ¿qué creen que fueron? Fue llevarlo a la quiebra. Y ya había hecho otras cosas, pero no me dijo qué otras cosas yo había hecho con él. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura de Dios y empezó a hacer cosas que no agradan a Dios. Y lo peor de todo, lo hacía consciente porque él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y el Espíritu Santo le hablaba, no, eso no está bien, eso no está bien. Y hizo varias cosas, ¿no? Se separó de su esposa. Se separó, ¿cómo puedo decirlo? Dejándola, vamos. Nunca la dejó de ayudar y de alimentar, pero él se fue y la dejó con sus hijos. Y lo último que pasó, por eso digo, Dios lo forzó a regresar a su presencia. Y lo último que pasó fue que su hija falleció. Entonces, dice, Dios me quebrantó. Y vuelvo a su presencia. Y voy a volver con mi esposa. Y voy a hacer las cosas. Y voy a hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Dice, nunca he dejado, una de las cosas es que nunca he dejado de amar a mi esposa. Y otra de las cosas que nunca he dejado de escuchar la voz de Dios. Dice, pero yo no quería. Hermanos, no quieras que Dios te quebrante. De verdad. No esperes a que Dios te quebrante. Busca a Dios. Dios ha soplado aliento de vida sobre ti. Nos ha sacado de lo vil y menospreciado. Le hemos conocido y nos llamó a adorarle, nos llamó a buscarle. Él ha soplado sobre tu vida, te ha traído salvación y vida eterna. ¿Por qué alejarnos? El apóstol Pedro lo dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? A veces buscamos otras cosas que no son la eternidad. Buscamos la perdición y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso, no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere leños para el infierno, hermanos. El Señor quiere almas para salvación. Quiere ser un leño para el fuego del infierno. Salte de la presencia de Dios. Y aunque digan, no, nomás tantito, unos días, y después regreso. Pero esos días el enemigo endurece tu corazón y que entre más te alejas y menos vas a escuchar la voz de Dios. Es más, y lo voy a decir así, es más, Dios ha hablado a algunos o a muchos y ni se han dado cuenta. ¿Y saben por qué? Porque a veces tenemos oídos sordos para Dios. ¿Quieres que Dios te quebrante? ¿Quieres hacer lo que te da tu gadarena gana? Dios te puede quebrantar. Dios te puede quebrantar. O puede permitir que el enemigo te dé una zarandeadita para que te acuerdes que hay Dios. No te alejes del Señor. No te alejes del Señor. Sí.
Y vemos que el soplo de Dios es de diferente forma, ¿no? Hay diferentes formas de que Dios sopla. Dios le respondió a Job desde un torbellino, ¿sí? Lo dice Job 38:1. Y entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: y los 4 seres vivientes se le aparecieron a Ezequiel en medio de un viento, de un fuerte viento del norte. O sea, Dios sopla de muchas maneras. Dios sopla de muchas maneras. Dice Ezequiel 1:4: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como broca refulgente. Ahora vemos que el viento hacía lo que Dios le indicaba. ¿Y cómo podemos ver que el viento hace lo que Dios le indica? O lo que Dios le... Más bien eso es lo que hace el viento, lo que Dios le indica. Salmo 104:4, ¿qué dice? El que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Quién hace al viento sus mensajeros? Dios. Y a las flamas de fuego sus ministros. Hermano, sé una flama de fuego. Sé un ministro para el Señor. Ministrale al Señor con tu vida. Ministra al Señor. ¿Y cómo le vas a ministrar? Cuando doblas tus rodillas y le cantas y le adoras. Así le ministras al Señor. ¿Cómo ministras al Señor? Levanta tus manos y grítale: Señor, aquí estoy, te adoro, Señor, porque eres adorable. Le estás ministrando al Señor cuando tú le cantas, cuando tú le adoras, le ministras al Señor. Sé una flama de fuego para el Señor. Sé un ministro de fuego. Sí. Y está tan íntimamente asociado a la voluntad divina que se habla del viento de Dios que sopló sobre el mar para cubrir los carros del faraón. Éxodo 15:8. Podemos verlo en Éxodo 15:8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. O sea, cuando Dios sopló, porque dice que sopló un viento fuerte y que las aguas del mar rojo, ¿qué? Se abrieron para un... Y entonces hubo un camino donde pudieron cruzar todos los hebreos en medio del mar. A su derecha había una pared y a su izquierda había otra pared, pero eran paredes de agua. Iban pasando los hebreos, casi contando, decían que eran 600,000 hombres porque no contaban mujeres. Ahora imagínense, 600,000 hombres quiere decir que 600,000 hombres casados. Entonces con mujeres ya son más o menos 600,000, 1,200,000. Y como en ese tiempo no había televisión, ¿cuántos hijos tenía cada uno? Porque no contaban hasta que eran mayores de 20 años. ¿Cuántos hijos tenía cada uno? Yo creo que iban más de 3 millones porque no había televisión, ¿no? Entonces, imagínense, más de 3 millones de gente pasando por medio del mar rojo y volteando y viendo que los tiburones nadaban ahí, se regresaban, y los tiburones, y ¡wow! Paredes de agua, porque Dios sopló en medio del mar para abrir camino a sus hijos. Hermanos, cuando estás en tribulación, recuerda que tienes un Dios todopoderoso, que en medio de esa tribulación, en medio de todo eso, Dios puede soplar para quitar del camino lo que te estorba y puedas caminar en medio de la bendición del Señor. ¿Por qué te preocupas? Sí, por el soplo Dios congeló los ríos. Job 37:10. Job 37:10. Por el soplo de Dios se da hielo y las anchas aguas se congelan. Sí. Entonces, por el soplo de Dios, no es otra cosa, es el soplo de Dios. Lo que se da el hielo y lo que las aguas congela es el soplo de Dios. No es así como así, no, es el soplo de Dios. Dios lo hace. Y se marchita la grama, Isaías 40:7-8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, dice, el viento de Jehová sopla o sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, por el soplo de Dios. El viento también es aliento de vida en los seres humanos. Y vámonos a Génesis 2:7. ¿Sí? En Génesis 2:7 podemos ver que el viento también es aliento de vida en los seres humanos.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente que sopló, sopló, sopló. Y fue aliento de vida. Sí, tenemos vida de Dios en nosotros, hermano. Tenemos vida de Dios. Sí, cuando el aliento entra, da vida. Ezequiel 37, 5 al 7. Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me habían mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Cuando Dios sopla también hay vida, y cuando Dios quita ese soplo, ¿qué es lo que pasa? La persona que muere. Así es. Cuando Dios quita ese soplo, la persona muere. Salmo 104, 29 dice así: el aliento que provoca la muerte, ¿cómo dice? Perdón. Sí, Salmos 104, 29, ¿lo tenemos ahí? A ver. ¿No? Escondes tu rostro, se turban, les quitas ¿qué? El hálito. Dejan de ser y vuelven al polvo. Sí, y vuelven al polvo. Hálito es el aliento que provoca la muerte, a ser quitado, y se identifica como aliento de Dios. Sí, eso es, nada más. Si Dios lo quita, se acabó. Job 34, 14, 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. ¿Sí? El hombre volvería al polvo. Entonces, ese mismo aliento del Todopoderoso es el espíritu de sabiduría y de conocimiento de una persona. ¿Sí? Es ese mismo. La palabra dice que si a alguien le hace falta sabiduría, que la pida. Dios va a soplar sobre tu vida y va a soplar sabiduría. Señor, es que no soy tan inteligente, no. Señor, mejor no digas eso, Señor. Mejor dile: dame inteligencia, dame sabiduría, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el espíritu de sabiduría. Por eso a la iglesia le pusimos así: espíritu de sabiduría, sabiendo que el espíritu de sabiduría es Dios. El espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Sí. Job 32, 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Sí? En el Nuevo Testamento encontramos viento en Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, lo que leímos hace un ratito. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiese los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. ¿Sí? Entonces, el soplo de Dios también nos trae, ¿qué? El Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos poder en nuestras bocas para perdonar pecados, o ¿para qué? Decía mi esposa en su oración: tienes que perdonar. O sea, perdona a los que pecaron en tu contra. Pero también tienes el poder de no hacerlo. Y si no lo haces, pues dice que no son perdonados, pero tú tampoco vas a ser perdonado. Porque la palabra es fiel y verdadera. Dice: el que no perdona, no será perdonado. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, no importa lo que nos hayan hecho en la vida. ¿Sí? No importa.
Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que decían, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Dios hace a sus ángeles vientos y con el aliento de su boca el Señor destruirá a los que son en su contra, a los que pecan. Pero Dios quiere fortalecerte. Dios quiere fortalecerte con su Santo Espíritu. Que venga la unción sobre tu vida, sobre mi vida. Dios nos hizo para adorarle. Dios nos hizo para que viviéramos delante de su presencia, no fuera de su presencia. ¿Por qué la gente sufre? Porque viven fuera de su presencia, porque viven fuera de la presencia de Dios. Y aún cristianos sufren porque no saben andar delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a andar delante de la presencia de Dios para no tener sufrimiento. Me impresiona este hombre que falleció su hija, ¿no? Y lo ves y está sonriendo y está hablando de Dios. Y le preguntan ¿cómo estás? Y así riéndose. ¿Cómo que cómo estoy? Estoy quebrado, hermano, estoy quebrado. Y riéndose, ¿no? Dice, no me digas solo, porque a solas yo lloro. Estoy quebrado por dentro. Se fue mi hija. Se fue mi hija. Pero ¿qué lo hace verse así? Solamente la presencia de Dios puedes verlo, puedes ver que brilla su rostro. O sea, no podemos andarnos arrastrando cuando Dios está en nosotros. Es algo difícil de poder entender, pero Dios te puede fortalecer en cualquier momento y en cualquier instante y en cualquier circunstancia. Solamente la presencia de Dios. El soplo de Dios te lleva a un nuevo nivel espiritual. El soplo de Dios te fortalece. El soplo de Dios te unge. El soplo de Dios te sana. El soplo de Dios te da vida y vida en abundancia. El soplo de Dios te da plenitud. Plenitud. Sí. El Señor nos hizo a nosotros para que nos pareciéramos a Él. Sí. Es porque nos parecemos a Él. Cuando hay un nacimiento, toda la familia viene a ver el niño que nació y lo primero que dicen, se parece a su... los de la familia del papá dicen, se parece a su papá. Todos los de la familia del papá, pero los de la familia de la mamá dicen, igualita a su mamá. ¿Sí o no? ¿No? Y ahí están buscando el parecido. ¿Sí? ¿Se imaginan cuando Adán nació? ¿Quién vino a verlo? Nadie dijo nada. ¿Pero qué creen? Pero se parecía al Padre Celestial. Era imagen y semejanza de Dios. Adán fue imagen y semejanza de Dios. Ahora déjame decirte, no solamente Adán, tú y yo también. Somos a imagen y semejanza de Dios. Antes éramos una cosa, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre nuestras vidas, cambiamos. Y fuimos diferentes. Y a muchos de nosotros nos han dicho, ¿qué tienes? ¿Qué has cambiado tanto? Ya no eres el mismo de antes. Ya no eres como antes. Ya no hables como hablabas antes. Hablas diferente. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? A muchos de nosotros nos lo han dicho. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos pareciendo al que nos creó. Estamos haciendo cosas para parecernos y hablando para parecernos al que nos creó, a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Con Adán no había quien lo criticara ni quien le dijera si se parecía, a quién se parecía, porque él se parecía a Dios. ¿Sí?
Entonces, imagínense, tanto se parecía a Dios que solamente con ese aliento de vida que Dios sopló sobre de él, hizo que se activara en Adán una sabiduría increíble, de tal forma que Dios le encargó que él pusiera el nombre a cada uno de los animales. ¿Cuántos animales conocen? Y nada más los que conocen ustedes. Dicen que el nombre que les puso a los animales, ese es su nombre. ¿Y cuántos conocemos? Les aseguro que no los conocemos todos. No los conocemos todos los animales. Hay animales que los vemos. ¿Qué animal es ese? No sabemos ni su nombre. Pero Dios le dio tanta sabiduría a Adán que le puso los nombres a cada uno de los animales. Porque le dio sabiduría. Hermanos, dice que si alguno es falta de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Sí? Les vuelvo a comentar. O sea, trabajando de maestro de secundaria, maestro de nivel básico. No recuerdo si de secundaria, pues trabajé en pura secundaria al principio, ¿no? Y luego secundaria y primaria, luego me cambié a primaria, secundaria y primaria. Y no sabía hacer nada. Me daba miedo cambiar los baños, me daba miedo hacer cambios en los baños. Digo, no, pues se descompuso, hay que llamar al plomero, ¿no? Se le fundió un foquito al auto, no, pues hay que llevarlo al eléctrico, porque no sabía hacer nada. Y un día me cayó el 20 conociendo de Cristo. Dije, si tengo sabiduría de Dios, ¿cómo no voy a saber hacer nada? La sabiduría de Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué no voy a saber hacer nada? No, hombre, que empiezo ahí con los baños que se me descompusieron, que rompo un depósito de agua. Pero aprendí. Lo rompí, tuve que ir a comprarlo, pero aprendí. Y aprendí a hacer muchas cosas de los sanitarios. Es más, todo lo puedo desarmar y armar, ¿no? A causa de que rompí ese depósito de agua. Puedo armar y desarmar. Los sanitarios los puedo armar y desarmar. No hay problema. No se me hacía imposible. En una de las escuelas donde trabajaba, yo era el que acomodaba todas las chapas de las chapas de las puertas. Porque nadie sabía hacer nada. Empecé a cambiar yo los focos de los autos, pero porque entendí que la sabiduría de Dios estaba en mí. Yo lo entendí y dije, sí puedo porque Dios está en mí. ¿Sí? Ahora, cuando no lo hago es porque no quiero, la verdad. ¿No? A veces digo, no, que lo haga el experto. Pero no es porque no pueda, es porque no quiero. Cuando no lo hago. Pero muchas veces lo sigo haciendo, amor. A ver, se descompuso, ahorita lo hago, ahorita lo arreglo. ¿Sí? O sea, no hay imposibles, hermanos. Para ti, para mí no hay imposibles. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en ti, porque el poder de Dios está en ti, porque la gloria de Dios está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, vive en ti y tú en Él. No debe haber imposibles para nosotros. No debería haberlo. ¿Sí? Entonces, dice Juan 21 vámonos hasta Juan 21, del versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, vemos que los discípulos del Señor se encontraban espantados después de que el Señor fue crucificado, ¿no? Es decir, tenían temor, tenían miedo, ¿sí? No se atrevían a reunirse libremente. ¿Por qué? Por miedo a que les pudieran hacer algo, ¿sí? Y todo cambió para ellos y para toda la humanidad a partir de que el Señor Jesús sopló sobre ellos. Cuando el Señor Jesús sopló sobre ellos, todo cambió. Solamente esperaron a que llegara el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y todo cambió aún para toda la humanidad. Aún para nosotros. Cuando Dios nos llama que estábamos muertos en nuestros pecados, y Dios nos llama a seguirle en su presencia, Dios nos dice, arrepiente de tus pecados y sígueme, y lo empezamos a seguir, todo cambia en nuestras vidas. Ya no somos los mismos. ¿Sí? Y los que quieren pecar, decía con la hermana Ross el día jueves, ya ni pecan a gusto, algunos me han dicho, ¿no? Ya ni puedo pecar a gusto, mejor me regreso con Dios otra vez. Es que ya no puedo pecar como antes a gusto. Ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está contigo. Porque ya no es lo mismo. Porque ahora Dios quiere que tú seas santo, que tú seas santa, que camines en santidad. Sí.
Entonces los discípulos cambiaron ese temor, ese terror que tenían de que les hicieran algo, cuando el Señor Jesús sopló sobre ellos, y cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Sí? Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, por medio del soplo del Señor Jesucristo sobre sus discípulos, establece en primer lugar la obediencia a su palabra y a la palabra de Dios. Y entonces todo temor, todo miedo huye de nuestras vidas. La sabiduría viene por estar en la presencia de Dios. La sabiduría viene porque tú y yo caminamos con la presencia de Dios. Si tú te has dado cuenta, ya no eres la misma persona que eras cuando llegaste a sus pies. Has cambiado. De cierta manera te has vuelto más inteligente, más sabio, más prudente. Algunos más, otros menos, pero hemos cambiado. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por el soplo del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Dice 2 Corintios 5:17. Y esto es lo que nosotros recibimos, y por eso es que estamos cambiando. Dice: porque si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Sí? O sea, Dios quiere que seas una nueva criatura. Él quiere soplar sobre ti aliento de vida, aliento de sabiduría y aliento de vida eterna. ¿Sí? Tú que nos ves, que nos estás viendo a través del internet, Dios quiere hacerlo sobre tu vida. Dios quiere soplar sobre ti aliento de vida eterna. Quiere soplar sobre ti aliento de sabiduría. ¿Por qué no le permites al Señor Jesucristo que sople sobre ti? Y si nunca lo has recibido como Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer. ¿Por qué no haces conmigo esa oración y recibes al Señor como tu Salvador? ¿Por qué no lo hacemos todos los que estamos aquí? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que soples sobre mí aliento de vida. Perdona mis pecados y límpiame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo has hecho conmigo, ahora debes saber que tú tienes un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, y está sobre tu vida. Y ahora puedes acercarte confiadamente y platicar con Él lo bueno o lo malo que te sucede y lo que anhela tu corazón. Puedes acercarte confiadamente.